Vale, perfecto. Entonces, hoy les voy a hablar de las enseñanzas de Jesús. Como bien saben, pues, o sea, Jesús es todo un tema inmenso. La idea es tocar como las partes más, o la idea que yo tengo es tocar las partes más, cómo me conecto con Jesús yo, cómo experimento yo a Jesús y sobre todo es esa enseñanza tan linda de Jesús de cómo afrontar la vida. O sea, de pronto es algo que no se habla mucho, pero Jesús nos dejó una enseñanza muy bonita de cómo afrontar la vida. Entonces, pues mi experiencia con Jesús realmente es de toda la vida. Realmente yo desde que era muy pequeño hablo de Jesús y toco el tema de Jesús y fue muy curioso porque cuando me invitaron y Rosalba a mí me dijo, oye, ¿quieres hablarnos de Jesús? Para mí fue como, wow. O sea, esto hace 15 o 20 años, 20, 25 años, si yo hubiera nombrado la palabra Jesús, hubiera sido, mejor dicho, cállenlo, por favor, que no hable una palabra más, porque hubiera sido completamente controversial y hubiera sido, bueno, mejor dicho, un problema en el colegio y en todas partes. Pero pues para mí esto es una oportunidad muy bonita, inclusive desde que ella me invitó, para mí empezó la experiencia, porque mi primera fue como, wow, no he resuelto todo con respecto a este tema de cómo me sentía yo en mi infancia cuando hablaba de Jesús, cuando daba mis puntos de vista. Entonces, inmediatamente ese día que terminé de hablar con ella fue como, ok, ¿cómo me siento aún en este momento donde ya soy más compasivo, ya tengo más herramientas, ya no siento esta necesidad de agresividad cuando me expreso de él? ¿Cómo me siento? O sea, ¿qué hay despierto todavía en mí? Y fue inmediatamente eso, ok, entré en un estado como de perdón, pero no solo era de perdón hacia esa gente, hacia la gente que me juzgaba, sino, ok, ¿qué hice yo? ¿Qué hacía yo mal en ese momento independientemente de mi edad para que me juzgaran? O no estaba siendo compasivo con la gente que me estaba escuchando, no comprendía las necesidades de ellos en ese momento. Entonces fue como cambiar la perspectiva, porque no eran ya solo ellos los que no me entendían, sino era, ok, o me dirijo a las personas que no son, o me estoy dirigiendo mal, con el vocabulario mal. Entonces ya era como, inmediatamente entré como a otro nivel de perdón, o sea, ¿cómo me sentía yo? ¿Qué estaba haciendo yo mal? ¿Cómo me puedo perdonar yo mismo ante todas esas veces que hablé y que generé digamos, tanto sufrimiento? Porque cada que yo abría la boca de Jesús era sufrimiento y era un problema para todo el mundo. Entonces, inmediatamente entré en ese estado de perdón y sabemos pues que esa fue una de las principales enseñanzas de él. Dije, ok, ¿cómo viviría Jesús esta experiencia? O sea, ¿cómo la afrontaría él desde su sabiduría? Inmediatamente, ok, ¿qué hacía yo mal? Y entré y me observé completamente y entré a ese primer estado de perdón. Porque para mí, la forma de acercarnos a Jesús es, yo al principio digo que es bajándolo del pedestal, no es entender que él fue un ser humano común y corriente como todos, iba al baño, comía, etcétera, común y corriente. A medida que vamos avanzando y nos vamos volviendo más virtuosos y vamos reconociéndonos más en ese estado de divinidad y de espiritualidad, entonces ya no se trata de bajarlo a él del pedestal, sino de subirnos nosotros allá y entender que prácticamente él se pasó toda su vida demostrándonos que nosotros éramos capaces de llegar allá. Entonces, ese camino de cómo podemos llegar allá. O sea, cómo podemos hacer para que vivamos esa divinidad tal como él la pudo vivir. Obviamente hay que entender que él tuvo o sea, él tuvo toda una voluntad y una curiosidad por descubrir y nunca se sintió satisfecho y siempre quiso más y pues llegó a donde llegó, gracias a su voluntad. Entonces, digamos que la primer contemplación importante a la hora de uno querer conectar con Jesús desde el corazón y desde todo es, ¿cómo veo yo a Jesús? ¿Lo tengo como un ser por allá súper especial, inalcanzable? ¿O sería capaz de sentarme a tomar una copa de café con Jesús? ¿Sería capaz de decir, Jesús, vamos a un Starbucks a tomarnos un café? Entonces yo creo que esa es la primera contemplación importante. De hecho, me recuerda mucho porque a mí una vez me preguntaron, qué le diría usted a Jesús si lo tuviera al lado? Yo no sé, yo tenía 10, 11, 12 años y me acuerdo que le respondí, lo invitaría a jugar fútbol. Y esa siempre ha sido mi actitud frente a Jesús. Para mí él ha sido un amigo, obviamente en la admiración
y en todo lo que logró, pero para mí siempre ha sido, yo lo llevo en el corazón como una amistad y siempre cuando me acerco a él, no es, ay Jesús, ven, sálvame, sino, viejo, ¿qué hice? Ilumíneme, por favor, dígame, yo asumo la responsabilidad, pero dígame a ver cómo salir de esta, muéstreme cualquier cosa, pero nunca es desde ese ven, sálveme, sino desde ese yo soy responsable, pero usted ya caminó por acá, enséñeme. Y creo que esa es inclusive la actitud que tengo hoy en día. Cuando le rezo a Jesús jamás lo hago desde ese sálvame por favor y sino simplemente es, ok, muéstrame y llévame a donde tengas que llevarme para aprender lo que tengo que aprender aquí o para ver lo que no estoy viendo. Entonces yo sí quiero que esta primera, que hagamos una pequeña contemplación y en honestidad cada uno se observe por dentro y mire cómo ve a Jesús, desde qué ángulo lo ve, si lo ve como una divinidad por allá inalcanzable y por qué no pueden traerlo a sus vidas, por qué no podrían sentarse con él de tú a conversar. Esa es la primera invitación que hago yo. Entonces sí me gustaría que hagamos eso para que abramos el corazón a Jesús, porque ahí es la verdadera conexión con Él. Él es, él es, él es una conciencia y como conciencia, con una conciencia autónoma y como todos los que somos autónomos vamos a donde nos tratan bien, a donde nos gusta, hasta donde nos sentimos cómodos. Y yo creo que nadie se siente cómodo salvando a todo el mundo. O sea, entonces brindarle a él una oportunidad de que se sienta bien dentro de nosotros. Listo. Entonces vamos ojos abiertos, ojos cerrados, como quieran. Y la idea es que se pregunten con total honestidad, ¿cómo veo yo a Jesús? ¿Qué me despierta una imagen de Jesús? Siento simple admiración o va acompañada de algún temor o de vergüenza hacia Él. Con toda honestidad, yendo lo más profundo que podamos. ¿Cómo me sentiría yo tomando un café con Jesús? ¿Sería capaz de brindarle a Jesús 10 minutos para que Él se desahogue o sería tanta la ansiedad que ni siquiera permitiría que Él hable porque lo bombardearía a preguntas? Todo eso, observen todo eso, porque es crear una amistad, una relación, una amistad tal cual. Si hay algún miedo de que los rechace, o hay algún sentimiento de culpa por alguna experiencia que hayan tenido, o si sienten que Él los abandonó. A veces, aunque es difícil aceptarlo, a veces sentimos cuando le rezamos y no aparece la respuesta que deseamos, podemos llegar a empezar a cultivar dentro de nosotros un sentimiento de abandono. Es importante y honesto observar si hay eso. Tenemos alguna expectativa frente a Él. ¿Qué pasa si de pronto la respuesta que queremos que Él nos diera no es la que recibimos? ¿Cómo la aceptaríamos? ¿Cómo la recibiríamos? ¿Sentiríamos decepcionados? Y a medida que vamos haciendo esta integración y se van observando, quiero que se permitan abrirse, abrir el corazón, aceptarlo, que venga tal como es, sin controlar, sin esperar nada a cambio, ni amor, ni salvación, ni sabiduría, simplemente apertura, un estado de con total apertura, de con total aceptación, de fe.
y sin soltar ese estado de apertura y ese estado de bendición y de amor, respiramos profundo y volvemos acá. Entonces, esta fue la forma en que yo, digamos, que he ido cultivando esta relación con Jesús. Realmente es algo de simple amistad, pura amistad. Para mí es mi amigo que admiro y que tengo completa fe en él y amor, con mucho amor. De hecho, él es el centro de mi, de mi templo. Bueno, ahora a mí me gusta mucho que esto, no sé si lo han oído o no, pero a mí me gusta enseñar mucho en la forma en que él afrontó, ver cómo fue qué enseñanza nos dejó él en su forma de afrontar todo su juicio. O sea, a mí me encanta ver la forma en que él afrontó el juicio para yo ver cómo quiero afrontar la vida. O sea, él dentro de su juicio, dentro de sus últimos días, él nos enseñó cada una de las virtudes necesarias para afrontar la vida y es un camino muy hermoso porque realmente él, como una de las personas que yo más admiro y que ustedes conocen, Maja, un día lo oí decir que Jesús fue el mago, bueno, él no dio el nombre del mago, él nombró se me fue el término, el alquimista más grande que ha tocado la tierra. Entonces, realmente, pues si podemos aceptar que en la vida de un ser tan especial y con tanta sabiduría, en la vida de Jesús no pasaba nada por coincidencia. O sea, todo lo que pasaba era él en un estado de fe y de aceptación de lo que iba pasando, pero a su vez él tenía la capacidad de manifestar lo que quería, aunque nos cueste mucho aceptarlo. Entonces, realmente, si podemos aceptar que él desde su responsabilidad y de su fe, aceptó todo ese proceso de su juicio, entonces podemos aprender muchas virtudes y muchas cosas de él. Por ejemplo, empezamos. La primera enseñanza de él en su juicio es absoluta fe. Cuando a él lo cogieron y lo llevaron para enjuiciarlo, él en ningún momento dijo un minuto, no estoy de acuerdo ni nada, simplemente se puso en un estado de fe, ok, va a ser lo mejor, fe de que iba a pasar lo mejor, pero ¿qué es pasar lo mejor? O sea, ¿de qué tenía él fe? ¿Qué buscaba él con todo esto? Para él, ¿qué era la fe? Entonces ok, ir más allá. Para nosotros los humanos, la fe es esperar que todo salga bien de acuerdo a unas ideas que tenemos preconcebidas o de acuerdo a algo que queremos que pase. Pero ¿qué es fe cuando tú ni siquiera sabes qué va a pasar y simplemente tienes fe? Entonces ok, es aceptar las cosas y es decir, ok, vamos a ver en el camino cómo se van dando las cosas y que siempre va a ser lo mejor. Entonces la fe es como esa capacidad de decir, existo y confío en la evolución. Porque o si no es fe en qué, o sea, ¿en qué podía tener el fe? Simplemente es, ok, confío en la evolución y va a ir pasando lo que vaya a pasar. Entonces él dejó que se fuera, que lo hicieran su juicio y todo eso en total fe, en total fe en la evolución, en Dios, en el universo, en todo. Siempre totalmente aceptando que no estaba solo, que siempre estaba protegido por ese todo, por ese universo, por Dios. Listo. Es importante, les recuerdo que es muy importante aceptar que para una persona, desde el punto de vista de él, todo lo que pasó desde cierto punto de su vida, todo lo que pasó él, digamos que él era consciente de lo que estaba pasando. O si no, por ejemplo, les pongo un ejemplo, si él no hubiera querido pasar por todo lo que pasó, cuando lo sacaron a él con Barrabás y le dijeron a la gente, elijan a uno de los dos, cualquiera de los dos quieren salvar, pues él hubiera dicho, no, sálvenme a mí y les prometo que convierto otros 5 barriles en vino y todos tomamos aquí. Y esa no fue su actitud, esa fue su actitud, es elija, no hay problema. Esa es una gran muestra de fe, de que siempre va a pasar lo mejor, no estoy solo. Entonces él, desde ahí, lo mismo. Después, ¿cuál fue su segunda actitud? Responsabilidad. Acepto mi sufrimiento, acepto todo lo que se viene desde un estado de responsabilidad. Y soy consciente de lo que tengo por dentro y de mis emociones. Entonces,
Él asumió todo en estado de fe y responsabilidad. Listo. ¿Alguna sugerencia o inquietud hasta aquí? ¿O algo que quieran saber por diferente o algo? Realmente, pues mi intención no es entrar mucho en la parte histórica porque no se trata de generar controversia, ni generar si fue, no fue, fue cierto, no fue cierto, sino simplemente cómo él nos fue mostrando diferentes virtudes en su camino y en su experiencia, listo. Pero es muy importante sí tener claro que era responsable de lo que manifestaba. Eso sí, pues es fundamental. Si él no hubiera estado de acuerdo con eso o no hubiera querido vivir esa experiencia, simplemente no la hubiera venido, no la hubiera vivido, porque todos sabemos pues de sus capacidades. Listo. Entonces, primera enseñanza, fe, desde la responsabilidad, listo. Entonces, la responsabilidad y la fe. Entonces, después, aquí va a los cabalistas, les va una cosa que no es coincidencia. El juicio de él empezó con una corona y terminó en la cruz. Coincidencialmente, la corona quiere decir Keter y la cruz es Malkut. O sea que es todo el árbol de la vida. Todo su juicio es el árbol de la vida. Y sabemos que para los que no son cabalistas, en la cábala, el árbol de la vida es ampliamente es una forma de explicar cómo es el universo, cómo es la creación. La que no es una coincidencia que haya sido todo así. Igual aquí no vamos a entrar en cábala, sino que es importante a los cabalistas que les gusta todo eso. Y más allá, si quieren profundizar en el estudio, en la alquimia, la corona significa algo, el látigo significa algo, la cadena tiene otro significado, la cruz tiene otro significado y todo lo que pasó en torno a esa historia tiene un significado desde la cábala y desde la alquimia. ¿Listo? Eso se los dejo pues para que el que quiera profundizar un poquito más lo pueda hacer. ¿Listo? Aquí va otro tema. Entonces, otra virtud, la justicia. Cuando a él lo enjuiciaron y lo condenaron, ¿cuál fue su actitud ante la condena? No creo que haya estado de acuerdo, simplemente es la acepto la condena. Y eso a nivel humano representa algo, pero ¿qué es? ¿Cuál es la justicia divina? A veces al humano nos cuesta aceptar la justicia. Entonces su enseñanza es, ok, no estoy de acuerdo con el juicio, pero la acepto, asumo la responsabilidad. Como cuando nosotros manifestamos algo que ni siquiera sabemos de dónde viene y simplemente es nuestro inconsciente. Exactamente. No estoy de acuerdo con esto que está pasando, pero acepto la justicia, acepto lo que pasa, ¿ok? Entonces él nunca luchó con su juicio. Entonces la otra enseñanza, justicia. Independientemente de que sepamos de dónde viene o no, de dónde no viene, o si estamos de acuerdo con ella, es, ok, justicia, acepto mi justicia, acepto la justicia, independientemente de que esté de acuerdo de ello. ¿Listo? Entonces, listo. Después, segunda cosa, imagínense en ustedes, entonces ya vamos, fe, responsabilidad y justicia. Después, entonces, lo ponen a caminar cargando su cruz. ¿Cómo se sentirían ustedes si los ponen a cargar y los ponen a hacer todo eso delante de todo su vecindario? O sea, piensen un momento, ¿cómo se sentirían ustedes? O sea, creo que es una sensación de humillación, ¿no? Entonces, ¿cuánta humildad tenía ese hombre para tolerar todo eso y para aceptar vivir todo eso? Porque, como les dije, o sea, sabemos que si él no lo hubiera querido vivir, no lo hubiera vivido. Entonces, ¿cuánta humildad tuvo que haber cultivado? ¿Cuánta humildad nos dijo, hey, vean, así de humilde soy yo y puedo hacer lo que quiero y soy humilde? Entonces es otra como, wow, ok, cuánta humildad, o sea, cuánta humildad para aceptar todo eso, cuánta humildad para aceptar toda esa humillación, para que se burlaran de él como se burlaron. Desde el punto de vista de los que lo enjuiciaron, para él la corona significaba algo y para nosotros también, pero desde el punto de vista de los que lo enjuiciaron, a él le pusieron esa corona de espinas porque él decía que él era el rey de los judíos. Entonces a él le dijeron, ok, es el rey de los judíos, tome esta corona. O sea que más humillación, más humildad y todo eso lo aceptó. Entonces podemos imaginarnos cuánta humildad hay ahí. O sea, un minuto, tómense en un minuto solo para imaginar. Si uno simplemente
Cuando se equivoca en tres palabras, ¿cómo se siente uno? O cuando alguien le lleva la contraria a una simple bobada, ¿cómo se siente uno? Cuando le llevan la contraria, uno se siente completamente humillado. Entonces, ¿cuánta humildad tenía él ya cultivada para aceptar todo eso? Sin decir absolutamente nada, sin proyectar absolutamente nada. Increíble, o sea, es algo impresionante. Ya tómense en un minuto, traten de sentir esa humildad. Esa humildad desde la responsabilidad, esa humildad con responsabilidad es poder. Ok, lo acepto, pero soy responsable y puedo hacer algo al respecto. No sé si han podido sentir alguna vez que se sienten humillados, pero en el momento en que asumen la responsabilidad, lo que pasó es como que, ok, ¡fua! Soy capaz. Y nace ese poder dentro de nosotros. Entonces, imagínense, no hemos ni empezado y ya hemos hablado de la fe, la cual, pues ni profundizar porque todos sabemos lo que fue la fe en él. Fe, responsabilidad y humildad. Claro, por supuesto, la sabiduría, bueno, eso ni discutirla pues en él la sabiduría. Ya creo que al nivel de él ya ni siquiera es sabiduría, simplemente es lo que es. ¿Cómo observo omnipresente y omnipotente en Jesús? Pues yo creo que para observar eso en él hay que comprender desde dónde miraba él, o sea, desde dónde estaba él parado. Con todo el trabajo que hizo él, él ya vivía en unidad. O sea, él ya era parte del todo. Y cuando somos parte del todo, pues la omnipresencia y omnipotencia, primero que todo, para ser omnipresente y omnipotente hay que ser humildes. O sea, con el cultivar humildad somos omnipresentes y omnipotentes, porque el omnipotente no era Jesús como tal. Ni el omnipotente ni el presente era Jesús como individuo local. El omnipotente y el omnipresente era lo que él representaba en el todo, lo que él representaba en la unidad. O sea, lo que él representaba para Dios, que es básicamente es el camino de la evolución, es crear una relación a base de compasión, de humildad, de responsabilidad y de fe con Dios, con el todo, y desde ahí sí nos podemos hacer omnipresentes y omnipotentes, porque no es Pablo, ni es Miguel, ni es Claudia el que puede ser omnipresente. El que puede ser omnipotente y omnipresente es esa divinidad, esa parte divina de nosotros. Listo. Igual esa pregunta está muy buena. Por supuesto, el omnipotente, pues, a ver, ¿cuántos milagros hizo? Pero estoy completamente seguro que cuando él hacía milagros no era ni siquiera él. Aunque él era, no canalizaba, pero era una forma de, mejor dicho, él los hacía desde la unidad. No creo que era Jesús parado haciendo milagros, sino simplemente él se ponía en un estado de divinidad, de unidad y hacía milagros. No era su ego el que los hacía, por decirlo de alguna manera. Ni los hacía ni por descrestar a la gente, ni por creerse superior. Eso sí lo tengo completamente seguro. Simplemente él lo hacía por dar una enseñanza o porque era lo mejor para el todo en ese momento. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces ya hablamos me quedé en la justicia, ya pasamos por la justicia, me quedé en la humildad, ¿no es cierto? Ok, entonces podemos sentir cuánta humildad, o sea, realmente es impresionante, o sea, a mí me sigue impactando la humildad de él, o sea, hasta donde una misma persona que se consideraba, que ya se sabía hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios, pero él ya se sabía hijo de Dios en experiencia e inconsciencia, ¿cómo, o sea, cuánta humildad cultiva para aceptar todo eso, para permitir todo eso? Impresionante. Listo. ¿Y cuánto poder, o sea, para sobrellevar todo eso? O sea, cuánto poder tenía él dentro de él y era consciente de qué tan poderoso era para sobrellevar todo eso que vivió, ¿no?
Y ahora lo otro, compasión. Miren cuánta compasión, o sea, cuánto amor sentía él por toda la unidad, porque no es por nadie en especial, es cuánta compasión y cuánto amor sentía él por toda la unidad para, para hacer todo eso, o sea, para aceptar un juicio con el cual no estaba de acuerdo, de permitir que lo humillaran, permitir tanto sufrimiento, tanto dolor. Es que él ya se supiera hijo de Dios no quiere decir que no sintiera, todo lo contrario. Él sentía, es más, sentía más que nosotros porque él estaba más encarnado. Y cuánta compasión tenía que tener ese hombre para vivir todo eso solo para dejarnos, llamen lo que quiera, sabiduría, experiencia, ejemplo, lo que sea. Pero era para todos, o sea, no era para él. Me cuesta sentir esa humildad porque lo busco hacer con la mente. Humildad es permitir que otros te hagan daño porque eres compasivo. A mí me cuesta sentir la humildad porque no sé hasta qué punto es humildad o dejarse dañar, porque él pudo haber detenido. Si lo detenía no hubiese sido humilde. Por eso te digo, por eso fui muy claro y empecé con la fe y la responsabilidad. Obviamente que humildad no es dejarse hacer daño, pero él ya se sabía hijo de Dios. Cuando nosotros como humanos pensamos que nos están haciendo daño, es porque vivimos ahí, vivimos desde un estado muy local. Él ya veía las cosas desde la unidad, él ya se sabía hijo de Dios, que es el descubrimiento, es el ejemplo que nos dejó. Esa fue la enseñanza no solo del de todos los maestros. ¡Ey! Descúbranse como Dios. Punto. La ha resumido todas las enseñanzas de todos los maestros. Están ustedes, descúbranlo. Entonces, desde el punto de vista de él, la humildad fue simplemente aceptar por todo eso que pasó. Y claro, por supuesto, la mente nunca va a entender la humildad porque es que no hay, como nos enseñan, no hay deshumildad. O sea, para el odio está el amor. El odio y el amor son opuestos. Para la fe está el miedo. Miedo y fe son opuestos, pero para la humildad no hay deshumildad ni inhumildad, no existe. La única forma de cultivar humildad es con la humillación. Entonces, pero no necesariamente tiene que ser humillándose ante los demás. Uno encuentra herramientas para uno mismo, para humillarse. Por ejemplo, no sé, los que han hecho Visantara, que siempre preguntamos, ok, puedes aceptar que no controlas tus emociones, puedes aceptar que la rabia se despierta en ti y cuando menos te das cuenta ya estás poseído por la rabia. Pues, ok, humildad es decir, uff, pucha, lo acepto. Entonces, cuando encontramos esa humildad, somos capaces de trabajar mejor nuestras emociones, porque estamos abiertos, ¿ok? Es como aceptar, ok, desde aquí estoy, esta es mi realidad, lo hago. Simplemente, ¿qué era la humildad para él cuando él ya veía todo desde otro nivel? Porque, o sea, ya hay que comprender que él veía, si bien es cierto que él dejó enseñanzas para que todos viviéramos, hay que entender que él ya veía desde otra cosa, o sea, él ya veía el global, él ya veía el paquete completo, por decirlo de alguna manera. Entonces él, en ese afán por beneficiar al todo y por dejar una enseñanza más clara y más profunda, dijo, ok, yo soy menos importante que el todo. Uf, qué humildad, o sea, yo soy menos importante que ya me sé un hijo de Dios, soy menos importante que todas estas otras personas. Y voy y me acepto, que me humillen y acepto este sufrimiento por darles a ellos una enseñanza, una sabiduría, lo que sea. Entonces, esa es la humildad desde donde él no la quería mostrar y desde donde él la veía. Si te queda algo claro la pregunta. iPhone, yo sí. Exactamente, desde la conciencia, exactamente. Toda la creación es conciencia en diferentes densidades o diferentes vibraciones. Entonces él ya estaba en esa unidad, él ya desde su localidad, ya no porque él ya no tiene un cuerpo físico, ya se llevó el cuerpo físico, pero en ese momento, desde su localidad, desde su capacidad física, él era pura conciencia. ¿Cuánto abarcaba? La que podía abarcar. Esa es la respuesta. Pero claro, por supuesto, él ya era solo conciencia. Entonces él simplemente, fue muy sencillo. ¿Qué es mejor para el todo? ¿Dejarme humillar y dejar la enseñanza o más bien me salgo de taquito de todo esto y sigo hablando?
Entonces dijo, ok, no me dejo humillar y se acabó, es mejor para todos. Perfecto, lo hago. Listo. Entonces es muy sencillo, o sea, yo soy muy práctico con eso. Lo importante, yo les pido a todos que a medida que yo voy hablando, que traten de sentir cómo se sienten, porque que no se quede aquí, porque esto pues lo pueden leer en cualquier parte. Pero yo quiero transmitirles una experiencia, yo quiero tratar de que sientan cómo desde mi punto, cómo se puede experimentar todo eso y cómo lo logro yo crear esa relación para comprenderlo, para saber cómo me acerco a él, porque solo se trata de esto. Todo lo que yo les enseñe después, el día de mañana cultivan la relación con él y sale para pintura. Se sientan y todo lo van a entender perfecto. Entonces, es cómo pueden ir sintiendo qué va apareciendo dentro de ustedes, qué les gusta o con qué reaccionan. Y todo eso es, ok, ¿qué tengo que trabajar acá? ¿Qué tengo yo para trabajar? O con qué no estoy de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Es que empiecen a sentir, ok, ¿cómo me resuena todo esto? ¿Cómo lo experimento? ¿Puedo sentir esa humildad o no estoy de acuerdo? Y ustedes mismos construyen su propia relación con él, porque la relación de cada uno va a ser diferente. Yo les puedo transmitir mi experiencia, la cual mentalmente ni siquiera es, digamos que es el objetivo, porque es yo vivo mi relación con él muy desde el corazón, muy desde de verdad como una amistad, o sea, como un apoyo. Para mí es un apoyo que yo tengo en el corazón. Entonces, cada que voy a él, voy a mi corazón y ahí lo encuentro, no lo encuentro en la mente. Entonces, realmente la mente es una forma de guiarlos a través de algo, pero lo importante es saber cómo lo van viviendo ustedes y cómo lo van sintiendo. Entonces, la invitación sí es que traten de sentir cómo lo sienten, cómo lo viven. Listo. Por ejemplo, a ver, perdón. Un sacrificio por el bien mayor, exactamente. Esa es literalmente, eso fue lo que él hizo. O sea, por el bien de todos vivo todo esto y punto. O sea, no por el bien de todos, sino por lo mejor en general vivo todo esto. El bien común por el bien particular, exactamente. Por ejemplo, quiero aprender la humildad de ese amigo que me da esa fuerza para no oponerme a una situación. Exactamente tal cual. La humildad nos da ese primer paso para aceptar dónde estamos y la humildad nos da objetividad. Entonces, por eso les digo, con humildad y responsabilidad, desde mi experiencia, con humildad y responsabilidad aparece el poder. El poder simplemente es el resultado de esas dos experiencias, porque la humildad nos hace, ok, aquí estoy y esto es lo que quiero modificar. Entonces me hace ser completamente objetivo ante lo que quiero modificar. Y después la responsabilidad es, ok, yo me puse aquí y si me puse aquí puedo salir. El poder. Listo. Entonces, vamos, en fe. La fe es, a pocas palabras, la fe es el arte de existir, porque es lo que nos permite dar lo mejor en cada situación sin saber qué va a pasar. Y ya después vendrá lo que vendrá. Entonces ese es, ok, tengo fe. ¿Cómo existo? Siempre dando lo mejor, punto. Y los resultados seguros que se darán de acuerdo a lo que tú hagas. Entonces vamos con fe, responsabilidad, humildad, justicia. Y bueno, y aquí vamos, listo. Entonces seguimos con más enseñanzas de él. La caridad. Bueno, realmente esta no se ve mucho aquí, pero es importante hablar un poquito de la caridad. La caridad, ¿qué es la caridad desde ese punto de vista global? Exactamente igual, o sea, ¿qué era para él la caridad? Si bien es cierto, a nivel humano la caridad es compartimos y compartimos el pan y compartimos el vino, pero desde esa, para ir un poquito más allá y para tratar de elevar un poquito más sus enseñanzas, ¿qué es la caridad desde esa unidad? Si en la unidad los recursos son ilimitados, ¿qué es la caridad? O sea, miren un poquito a ver qué sienten, cómo lo experimentan, qué es la caridad cuando ni siquiera hay que compartir, ni hay con quién compartir, ni siquiera hay necesidad de compartir porque son ilimitados los recursos.
O sea, es más como, tiene que ver más como, en mi experiencia, tiene que ver más como una maestría de manejarlos, o sea, de qué hacer, cómo afrontar los recursos. Porque claro, por supuesto, es muy importante la calidad porque vivimos en este mundo donde hay gente que tiene comida, hay gente que no tiene que comer, entonces perfecto, compartimos la comida, compartimos el dinero, compartimos todo lo que es humano, pero por encima del humano está el alma y por encima está la divinidad. Qué es la caridad a ese nivel? Caridad tiene que ver con la compasión. Por supuesto, desde un punto de vista, por supuesto, somos caritativos porque tenemos compasión con el prójimo. Entonces, claro, por supuesto que sí tiene que ver. Pero yo quiero que traten de sentir un poquito más allá, o sea, ir un poquito por encima. ¿Qué es la caridad desde ese punto de vista global? O sea, que sí, ¿qué pueden sentir con eso? O sea, ¿qué es la caridad si no hay quien sea caritativo, ni con quien ser caritativo, ni hay que compartir? También, exacto, amar a otros como a mí mismo, perfecto, también, por supuesto. ¿Qué es la caridad si todos somos iguales? Una enseñanza de él, todos somos iguales, entonces, ¿qué es la caridad si todos somos iguales? ¿Qué quería decir él con eso? No existe, ok, exacto. Entonces, la caridad es comprender ese, todos somos iguales. Es así de sencillo. Y por supuesto lo bajamos aquí, entonces compartimos el pan, compartimos el vino, pero es simplemente todos somos iguales, todos tenemos acceso al recurso. Esa es la enseñanza. ¿Quieres recursos? Accede a ellos. Ya humanamente, entonces, ¿quieres dinero? Trabaja. Eso es caridad. Y si te arrima a alguien y puedes dar, das. Y a veces caridad es no dar porque si no, no aprenden a conseguir. Entonces ahí viene, ¿qué es mejor? ¿Dar pescado o enseñar a pescar? Eso es caridad. Esa es una pregunta que nace de la caridad. Pero sí, realmente la caridad es entender que todo es unidad, que todos somos lo mismo, que todos valemos lo mismo. Como localidad, eso nos lo enseñan mucho, como localidad, como yo solo desde mi experiencia única aquí local no valgo nada, como parte de la unidad valgo mucho. Entonces, volvemos a la humildad. ¿Cuánta humildad para aceptar esto? Que como localidad no valgo nada. O sea, si yo me muero, a Dios no le importa. Ni le va ni le viene. Pero le intereso como parte del todo. Eso es algo que se puede aprender después de haber aprendido humildad. La caridad es ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Eso es cierto. Y la pregunta es, somos capaces o sea, qué tan honestos somos con nosotros decir que somos capaces de hacer algo sin esperar nada a cambio. A ver, ¿cuántas veces eres capaz de saludar sin esperar que el otro te salude a cambio? ¿O cómo te sientes cuando dices hola y el otro no te dice nada? Entonces la pregunta es, ¿saludaste para el hola? ¿Saludaste por amor al otro o simplemente porque querías recibir algo a cambio? ¿Cómo te sientes cuando das un regalo y el otro no dice nada? Entonces la pregunta es, ok, estamos de acuerdo, aquí humanamente eso es caridad. Qué tan honesto sea de no esperar nada a cambio, quién sabe, pero la caridad, la verdadera enseñanza de la caridad a nivel de la unidad es simplemente somos lo mismo. Y todos tenemos acceso a los recursos porque los recursos son ilimitados. Para Dios los recursos son ilimitados, porque todo nace del vacío, de la nada. Y si van dando cuenta, se va construyendo una experiencia a medida que vamos bajando. Entonces, todo sale de la fe. Entonces, afrontamos la vida con fe de que no estamos solos, de que somos capaces de vivir la vida en responsabilidad. ¿Para qué? Para poder asumir cada cosa que aparezca con responsabilidad. Yo la manifesté, ok, ¿qué voy a hacer con esto que manifesté? Con humildad. ¿Para qué la humildad? Para ser objetivos de dónde estamos parados. Entonces, con fe y humildad nace el poder. ¡Fua!
Entonces, desde la fe, desde la humildad y la responsabilidad, podemos actuar con poder. Enseñar, no cuestionar la caridad. Alguien me decía que es un cheque en blanco, se da y no se espera ni se cuestiona. Está bien, es cierto, o sea, lo que les digo, es una perspectiva de la caridad completamente humano. El dar es una forma en la cual el humano interpreta la caridad, el dar y el recibir. Pero por eso les digo, no hay ni a quien dar, ni quien reciba, ni que dar. Porque si todos somos uno, pues no hay a quien más darle. ¿Crees que Jesús actúa desde la paz? Esa pregunta es muy buena. Por supuesto que yo creo que él aceptó todo este proceso en paz. O sea, porque si no hubiera sido en paz, hubiera proyectado y no me lo imagino a él en la cruz diciendo, hey, ¿ustedes cómo se les ocurre hacerme esto? Por Dios, todo lo que tenía para enseñarles. No, él yo creo que siempre lo aceptó en paz, ok, esto es lo que me está pasando y lo acepto. Obviamente hay capítulos de él que uno dice, hey, el hombre se ve que era temperamental. Por ejemplo, el capítulo de él en el templo, cuando fue y sacó a todos los vendedores, y no es el único. Sabemos que, o sea, es cierto que él era una persona muy temperamental y cuando uno se conecta a él, uno siente toda esa pasión, todo ese, ¡ay, claro! Toda esa pasión y ese fuego interno mientras lo aprendemos a manejar. Por supuesto que es violencia, es, es, es irrespeto, es falta de compasión. O sea, él vive el mismo proceso que todos. Él nació con unas características y nació con unas cosas por aprender, con otras con más experiencia, y dentro de las principales características de él era esa pasión, él era pura pasión. Entonces, mientras cultivó una compasión con la cual poder actuar desde esa pasión en compasión, por supuesto que fue muchas cosas las que hizo sin compasión, o sea, simplemente se fue haciendo poseído por su pasión y obviamente cometió error porque era humano, o sea, es parte de crear una relación con él, es aceptarlo en su historia humana. O sea, él fue humano y él cometió errores como todos y por eso precisamente es, ok, perdón. O sea, cometió tantos errores que se le metió así el perdón se le metió a él así. Aparte, pues, de que históricamente estábamos en una época de mucho materialismo y de mucha avaricia, pero realmente él, ¿por qué pudo desarrollar esa capacidad de perdón? Porque se tuvo que perdonar de todas las cosas que hizo en paz y en perdón total, exactamente. Jesús tendría meditaciones. Pues mira, a mí me encanta sentarme a meditar en Jesús. Y yo repito, Jesús, Jesús, y miro qué va apareciendo. Dentro del proceso de la Mahasriya, no me acuerdo en ese momento del mantra, dentro de la Mahasriya hay un proceso que es para cargar cada uno de los maestros y sé que Jesús tiene un mantra específico. No me acuerdo en ese momento, si alguien lo sabe, pues por favor lo pone porque realmente no me acuerdo del mantra. El Padre Nuestro también, por supuesto. Y lo otro, pues yo no soy muy amante de la Biblia, pero coger la Biblia y los capítulos donde dice Jesús dijo, leerlo. Entonces uno lo lee y lo interpretas tú, desde tu experiencia. Ok, ahí está. Om Guru Jesu Prabhu Siddhihum. Entonces lo pueden cargar como todos los mantras de la Mahasriya, 9 malas por 12 días. Pero realmente mi forma de conectar con Jesús es me siento, ok, en paz, conecto con mí mismo y de mí mismo digo, ok, Jesús, y empiezo a meditar en Jesús y en Jesús y de pronto digo, enséñame el perdón y muéstrame el perdón y la caridad que digamos que son como las dos principales enseñanzas más reconocidas de él y simplemente me dejo llevar y me dejo ir y lo empiezo a sentir. Yo lo hago con él todo desde el corazón, o sea, yo creo que la importancia es crear tu propia relación con él. Es una amistad, o sea, cultívenlo como una amistad. Listo. Entonces yo quiero que sigamos. Entonces vamos con la justicia, con el poder, el perdón.
Pero entonces aquí va otra parte súper importante. Él en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque no dijo, hey, los perdono. Tranquilos que yo los perdono. O sea, ¿qué quería decir con eso? O sea, no sé, me cuesta creer que simplemente él se sentó a hablar, le a Dios porque pensó que Dios nos iba a juzgar, entonces por favor, hey, perdónalos. No, no me suena bien. ¿Qué quería decir eso con perdónalos? O sea, sientan un poquito a ver qué sienten con eso. O sea, Jesús diciendo en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, si se tratara simplemente del hecho de que él hubiera pensado que habían hecho algo malo y que necesitaban perdón, pues hubiera dicho, hey, los perdono y punto. Hey, muchachos, no se preocupen, yo los perdono. Pero ¿qué quería decir él con eso? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vuelvo y les hago la misma pregunta de la caridad. ¿Qué es el perdón si no hay quien perdone ni a qué perdonar? Si desde el punto de vista de Dios no hay nada malo. O sea, ¿quién se cree tan arrogante de ser capaz de hacer algo que Dios no cree, que Dios no quiere que pase? Es imposible. Entonces, ¿qué significa el perdón? ¿Qué es? O sea, ¿qué significa esa frase? Empiecen a cultivar esa amistad con Él y mediten en Él. Explícame, ¿qué es esto? Déjame ir allá, que tú ya pasaste por acá. Para mí, desde mi experiencia, esa frase es todo el resumen de su enseñanza. Es simplemente sabiduría. Hay lo que hay. Simplemente es el resultado de toda la fe que él tuvo en todo el proceso, el resultado de toda la responsabilidad. ¿Cómo lo terminó? Muchachos, todo es sabiduría. Por eso es, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para que nazca ese entendimiento, para que entiendan que realmente el perdón sí realmente no existe, porque no hay nada malo, no se hace nada malo. O sea, es imposible para uno como humano, es imposible hacer algo que el todo no quiera que pase. Es simplemente imposible. Entonces, si pasa es porque es aceptable. Entonces, el perdón simplemente es el resultado de una sabiduría, de un entendimiento de que todo tiene que fluir. Y para él desde la cruz veía a todas las personas y simplemente lo que veía era facilitadores de esa experiencia. O sea, con ese amor los veía. Simples facilitadores para esa experiencia que él quería vivir y que él quería dejar. Y ese es realmente para mí es el punto máximo de conexión con él. O sea, ponerse en la situación donde él estaba. No hay necesidad de vivir el sufrimiento de él, él lo hizo. No necesita que lo hagamos con él, pero desde esa situación donde él estaba, humillado, en estado de humildad, en fe pura, divina, en responsabilidad absoluta de todo lo que pasó, cómo veía a todas las personas, con ese amor, con esa pasión, con esa gratitud. Gracias por dejarme manifestar todo esto. Gracias por permitir que yo manifieste todo eso. O sea, permítanse sentir eso. O sea, este es el momento cumbre de toda su enseñanza, de todo su amor, de toda su pasión, de toda su búsqueda. Y ok, los amo. Gracias por permitirme vivir esto. Gratitud absoluta. Ahí está todo el resumen de su enseñanza, de su experiencia. Permítanse sentirlo, permitan vivir ahí.
Todo es una manifestación divina del todo. Y desde esa humildad podemos ver cómo cada uno de nosotros es simplemente unas ganas de Dios de experimentar, de saber cómo es su propia creación. Somos el resultado de una simple curiosidad de Dios. Y así Él lo veía. Y pudo utilizar todas esas curiosidades desde su grandeza para manifestar eso tan hermoso. Esa enseñanza tan pura que trasciende todo ese sufrimiento, va más allá de todo ese sufrimiento. Permítase, si quieren, reciten el mantra Om Guru Jesu Prabhu Siddhihum. Jesús, permíteme, comparte conmigo esta experiencia, este amor. Y esa es la verdadera pasión de Cristo, moldeada y perfeccionada por las virtudes. Jesús, ábreme la puerta de tu casa. Permíteme ser tu amigo. Muéstrame lo que necesito aprender para poder llegar a comprender las cosas como tú las comprendiste. Om Guru Jesu Prabhu Siddhihum. Jesús. Jesús. Om Guru Jesu Prabhu Siddhihum. Y ahora acéptenlo en un estado de apertura, de observación. Observen cómo reacciona el cuerpo, cómo reaccionan las emociones, cómo reacciona la mente, cómo reacciona el alma. Om Guru Jesu Prabhu Siddhihum. Jesús. Jesús. Quiero cultivar una amistad contigo. Abro mi corazón. Te acepto tal y como eres, para que tú me aceptes tal y como soy. Y desde ahí me muestres el camino.
Jesús. Om Guru Yesu Prabhu Siddhi Hum. Muéstrame tu fe, muéstrame tu responsabilidad, tu humildad, tu compasión, tu caridad, tu justicia, tu prudencia, tu esperanza, tu pasión. Om Guru Yesu Prabhu Siddhi Hum. Jesús. Om Guru Yesu Prabhu Siddhi Hum. Jesús. Te abro mi corazón para que tú me abras el tuyo. Te acepto tal y como eres para que me aceptes tal y como soy. En gratitud, en paz, en perdón, en compasión y completamente consciente de cada una de las manifestaciones que hago. Gracias, Jesús. Om Guru Yesu Prabhu Siddhi Hum. Permíteme llegar al fondo de todas tus enseñanzas y poderlas aplicar en el mundo físico, en la realidad tangible, pero desde el entendimiento divino. Om Guru Yesu Prabhu Siddhi Hum. Y hacemos una respiración profunda y sin soltarlo, simplemente en ese estado de apertura, de bendición, de aceptación, de gratitud, volvemos acá. Bueno, espero que realmente a mí me encanta ver todo eso porque es una forma muy fácil de verlo y es una forma de, si él pudo afrontar eso así, yo afronto la vida y también llego allá. Entonces a mí me gusta ver las cosas de una manera muy práctica, muy que sean útiles, que sirvan para la vida real, porque no todo es, o sea, es muy bueno volvernos magos y aprender todos esos poderes sobrenaturales y resucitar gente y transformar agua
en lo que quieran. Ya saben que el vino es un copyright de la iglesia, entonces hacen limonada. Pero hacer todo eso es muy chévere, es muy agradable, pero lo importante es que para él todo lo más bonito es vivir en virtud. Y esa era la gran, gran, gran enseñanza de él y de prácticamente todos los maestros, pero estamos hablando de él. Entonces les agradezco a todos la oportunidad, espero que les haya gustado y que hayan podido abrir el corazón y ya desde ahí ustedes crearán su propia relación, que puede ser de muchas maneras, porque él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Pablo. No sé si alguno de los que están participando en la clase tengan alguna pregunta o una consulta, quieran aprovechar para preguntar. Aquí, al decir perdón a los que no saben lo que hacen, ¿es acaso el reconocimiento de la experiencia, donde se reconoce como una manifestación del todo interactuando entre la parte divina y la parte encarnada? Así que nos muestra que no hay definición ni forma, solo es, sin afirmar, pero que tampoco niega la unidad, exactamente. Es simplemente, es una experiencia y todo es sabiduría y todo es experiencia. Y desde la experiencia aprendemos. Tal cual, ahí está la misma respuesta. Por supuesto, él siempre ha sido amigo. Simplemente hay que abrirlo, hay que abrirse a él. Él siempre está. Él es amigo de todos, aunque lo rechacemos, él solo está. Por supuesto, claro. Él está ahí. Simplemente es la forma mía de experimentarlo. Para mí, él es un amigo y realmente es literal. Si yo lo tuviera a mi lado, me lo llevo para Starbucks. Qué bueno que comentas eso, Pablo. Te comento o les comento a todos una experiencia que estuve en estos días. Estaba hablando con Agni y justamente le comentaba eso, ¿no? Antes o sea, yo desde pequeño siempre he tenido una formación católica y entonces siempre tenía como ese amigo, ¿no? Ese amigo allí, con el que siempre compartía y siempre estaba. Cuando empecé en el camino de la maestría y te hace, o sea, tanto trabajas esa parte de autorreconocimiento, de sentirte como Dios, que tú eres Dios, que tú eres Dios, que no sé si te ha pasado o si les pasa a otros también, que empezamos como a olvidar esa parte de ser humilde, que somos ese granito en ese desierto o esa gota en el mar. Eh, y empezamos a entrar como una especie de arrogancia, y lo digo desde mi propia experiencia, donde ese amigo lo empecé a hacer a un lado. Y desde que hice ese amigo a un lado, luego empecé a sentir su ausencia, ese vacío. Entonces, hasta que, justamente hablando con Agni, caigo en cuenta y observo eso y decía, wow, extraño esa parte, extraño eso, porque al igual como tú lo comentas, y creo que también nos enseñan así, en la parte del catolicismo, justamente a tener esa amistad, esa reunión con Jesús, y mucho, mi forma de tratarlo siempre había sido como ese amigo, hasta que, bueno, cambiamos un poco esto. Entonces, es interesante lo que dices porque, digamos, como que vuelvo a enlazar esa parte donde, si bien nos reconocemos como Dios, no podemos creer que somos todo, ¿no? Que somos ese todo. Y que siempre está ese amigo allí, que es Jesús, que es Dios, o sea, que está allí para nosotros. Así que me encantó, gracias por compartirlo. Claro, por supuesto, el entendimiento, ese todo y esa divinidad se busca es para el entendimiento, para la sabiduría, pero el actuar es aquí, o sea, actuamos aquí en el mundo real, es donde se experimenta, donde se viven las experiencias más ricas. Si todos han podido experimentar a medida que uno va evolucionando, se vuelve todo plano, o sea, entonces ya uno no busca esa excitación, sino uno simplemente quiere una estabilidad, entonces un poquito de tristeza, un poquito de felicidad, pero ya no es esta emoción de ¡wow! Quiero todo. Simplemente eso encuentra uno una estabilidad y va navegando ahí en esa estabilidad, es un poquito de tristeza, es un poquito, pero siempre dentro de esa estabilidad. Entonces, claro, por supuesto, todo es, la divinidad es para ese entendimiento, para esas experiencias reveladoras, pero siempre hay que tener los pies en la tierra. Yo siempre he dicho que el evolucionar y la espiritualidad, a mí no me gusta decir que se trata de elevarnos, a mí me gusta decir que se trata de estirarnos,
con los pies en la tierra y la cabeza por allá donde les dé la gana, pero los Sí, pies en la tierra. Entonces, yo nunca digo que me leo, yo digo que me estiro. claro. Perfecto, gracias. Y otra cosa, por ejemplo, yo sigo hablando mientras que la gente pregunta. Eh, lo otro que te quería comentar, esto ¿existe Jesús para los ateos? O sea, ¿cómo podemos transmitir esa sabiduría o esa experiencia? Pues a ver, realmente, Respetando el libre albedrío de los demás, por supuesto. Antes que me vaya, por supuesto, porque sé que es lo primero que me va a decir. estamos de acuerdo, lo digo, pero la realidad es que, a ver, si bien es cierto que hay una doctrina que creó, digamos que fundó su doctrina a partir de Jesús, Jesús fue un mancito, como todos, o sea, él llegó aquí, nació y se murió y listo. Entonces yo creo que desde el hacer que la gente atea acepte eso, pues bueno, ya se le puede mostrar a Jesús desde una parte más histórica. Y otra cosa es, hay hechos que son innegables, o sea, simplemente es una enseñanza y es una oportunidad de aprender porque tú les dices, ok, no hay Dios, no hay ningún descubrimiento, pero es una realidad que si tú eres capaz de vivir en paz, pues la vida se hace mejor, independientemente de si Dios existe o no. Vivir en paz es muy rico y es muy agradable. Vivir en fe, sin miedo, es muy chévere. Entonces, ok, ¿cómo tienes mucho miedo? Ok, cultiva fe, eso es innegable, o sea, cada que tú tienes miedo y cultivas fe, no es que el miedo se desaparezca, es que te vuelves objetivo y que te acuerdas que eres poderoso y que eres capaz de afrontar las cosas. Entonces, simplemente desde una objetividad, creo que se vuelve como innegable sus enseñanzas. Entonces, dependientemente de que tú lo llames Jesús o no, entonces uno va por encima de su ateísmo. Entonces, simplemente, ok, no vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar del perdón. Punto. Jesús Claro, es perdón. la experiencia. Perdón, Dios es perdón, no importa cómo lo llamen, llámalo Pablo, y como sea, simplemente es perdón. Entonces no le enseñas de eso, le enseñas del perdón y ya. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, por Se supuesto. llaman medidas expeditivas. Por supuesto, claro que sí. Por supuesto. Pablo, aquí hay personas que están pidiendo tu contacto. No sé si lo quieres escribir acá o lo das o lo Bueno, comentas. Por si lo alguien voy tenga a, alguna duda y quiere ampliar contigo algún punto, se pueda igual, comunicar contigo. por Facebook me pueden encontrar. Yo pues soy flojito para el Facebook y para todos los medios de comunicación, pero en algún momento respondo. Por correo sí que soy aún más demorado, porque además cuando veo muchos, entonces prefiero no mirar ninguno. No sé si quedó porque me salió algo disque de privado. Ah, ok. Acá donde dice everyone, bueno, dice el nombre, dice privately, dale allí, buscas coloca Así, everyone o todos, no sé cómo lo tengas en inglés o en ya. español. Pero bueno, si quieres lo compartes y yo voy a etiquetarte en la publicación que haga eh, en el Facebook y en Perfecto. YouTube. Y si te quieren seguir, pues bueno, que lo busquen por allí, por las redes de Teurgia Paz. Ok, igual pues yo la verdad es que creo que ni siquiera estoy metido en el grupo de Oterugia, me voy a meter y ahí ya por ahí me pueden contactar. Creo que por Facebook, no, si no estoy mal, salgo BV Pablo Sí, o Pablo BV, no sé. Listo. sí. Y nuevamente muchas gracias a todos. De verdad que no se trata de mí, o sea que para mí es todo un placer compartirles esto y bueno, y que les haya servido es lo importante y que abran esa puerta. Muy profundo, muy lindo. Bueno, por mi parte te agradezco, gracias por estar acá con nosotros, por compartir esa experiencia. Y como siempre le decimos a los maestros que invitamos, vamos a seguir abusando de ti, así que te vamos a seguir invitando. Por favor. Agni, no sé si te quieres comentar algo. Pues darle las gracias a Pablo y pues bueno, somos muy afortunados porque Pablo tiene una sabiduría enorme, es desde mi perspectiva un ser muy elevado y sin embargo hoy nos regaló esta clase hermosísima, totalmente encarnada, que también es un punto ahí con Pablo, como dice, él no está ni en redes sociales, ni platica mucho, ni nada y sin embargo hoy nos regaló tanto, habló tanto, fue tan lindo
Fue muy hermoso, Pablo, ¿no? A mí me llevaste a vibrar mucho desde la primera meditación, sentí mucho a Jesús, sentí la presencia. Ahora que te veo, te lo he dicho muchas veces, te veo a los ojos y yo veo a Jesús. Entonces, solo te veo y lo siento y vibro en él. Te agradezco mucho porque inclusive mi nombre de alma es precisamente como Jesús, es este corazón de fuego. Jesús era el corazón de fuego y entonces yo tengo mucho que trabajar en todo eso que tú dijiste hoy. Hay mucha sabiduría y mucho aprendizaje. Para mí, desde tu conciencia y tu presencia, transmitiste toda esa bella experiencia de lo que es Jesús. Muchas gracias. Y como ha dicho Sakakaruna, pues bueno, esperamos que en otro momento nos regales otra sesión por ahí, en tus múltiples viajes, porque sepan ustedes que Pablo va a todos los seminarios de Mahasriya, tiene un desarrollo impresionante, impactante, va más allá de la velocidad de la luz. Me inspiras mucho, Pablo, te agradezco enormemente y pues aprovechémoslo. Ahora que se abrió la oportunidad de regalarnos la sesión y abrirse a que le escribamos por Facebook, a todos aquellos que quieran, escríbanle porque es un ser que tiene mucho que regalarnos y compartirnos. Como le decimos a todos los maestros, muchísimas gracias por tu amor, por tu caridad y por tu entrega. Te esperamos por acá nuevamente, por favor. ¿Verdad que todos queremos otra clase y otra sesión? Sí. Levantemos la manita. Por supuesto que sí, yo a todos les digo, yo no busco a nadie, yo soy muy callado, pero todos saben que todo el que me busque siempre estoy ahí, siempre estoy para un consejo, para decir no sé, o para inventarme cualquier cosa que les funcione, o que de pronto no les funciona, pero siempre estoy ahí. Lo que pasa es que realmente yo no soy muy, digamos que no soy mucho ni de grupos, ni el más abierto del mundo, pero siempre estoy abierto a recibirlos, con las puertas de par en par. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Vale, para Saca, ustedes. adelante. Gracias. Bendito seas y muchas gracias a todos por seguir en el grupo y seguir participando en el grupo. Seguimos teniendo más maestros invitados y mucha enseñanza acá en el grupo de Mahasriya y de muchas líneas. Así es que si alguien de que está aquí no está en Interurgia Paz, todos son bienvenidos para compartir o bien para estar en el grupo recibiendo toda esta sabiduría que nos regalan todos estos lindos maestros. Gracias. Suerte a todos y una feliz semana. Y que aprovechen esta iniciación para estar toda la semana con Jesús y hagan todo con Jesús, que de eso se trata. Amén. Gracias, gracias. Bueno, feliz noche, que lo pasen muy bien y bendecido presente.